Muy buenas tardes, iniciamos una nueva emisión de Rostros de la Trata. Esta es una coproducción de Realidades Sin Fronteras y Radio Ciudadana. Les saluda Sandra Vázquez y saludo con mucho gusto a Karen Ortega, quien es la conductora de este espacio. Karen, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Sandra, bien, ¿y tú? Buenas tardes, con un poquito menos de frío que otros días, ¿no? Sí, yo hoy que me vine como pingüino, sale el sol. Exactamente, pero así es esto de la vida. Así es. Pues mira, hoy Sandra, vamos a platicar acerca del trabajo infantil, justamente en esto del marco del día contra la violencia contra los niños. Uh-huh. Entonces hoy vamos a platicar de trabajo infantil. Muy bien. Y pues vamos a escuchar hechos y cifras. Claro que sí, adelante, iniciamos con nuestra primera sección. Hechos y cifras. En el mundo, el Fondo para la Infancia de las Naciones Unidas calcula que en todo el mundo hay 158 millones de niños y niñas de entre 5 y 14 años que trabajan. Esto equivale a 1 de cada 6 niños y niñas. Los niños y niñas que viven en los hogares más pobres y en zonas rurales tienen más probabilidades de ser víctimas del trabajo infantil. Por lo general, el trabajo doméstico recae en su mayor parte en las niñas. Millones de niñas que trabajan como empleadas domésticas están expuestas a la explotación y el maltrato. El trabajo suele interferir con la educación de los niños y las niñas. Velar por que todos ellos y ellas vayan a la escuela y reciban una educación de calidad son las claves para prevenir el trabajo infantil. En México, 3.6 millones de niños, niñas y adolescentes entre los 5 y 17 años de edad están trabajando. Esto de acuerdo al módulo sobre trabajo infantil de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. De ellos, 1.1 millones son menores de 14 años. Es decir, no han cumplido con la edad mínima para trabajar marcada por la Ley Federal del Trabajo. El trabajo infantil no está extendido en igual medida entre los niños y las niñas. Los niños trabajadores superan casi el doble en número a las niñas que trabajan. El 67% de los niños entre 5 y 17 años trabaja en comparación con el 33% de niñas. Por otra parte, para el conjunto del país, el 66% de la población entre 5 y 17 años coopera en las tareas de su hogar. La incidencia de la participación en el trabajo doméstico, entendiendo como tal los quehaceres en el propio hogar, es notoriamente diferente entre los niños y las niñas, independientemente del rango de edad considerado. Casi el 60% de todos los niños participa en este tipo de actividades, frente a más del 72% de las niñas. ¿Entras tú, Karen? ¿Y ya tenemos la invitada? ¿Ya tenemos la invitada? Carla. Carla, perdón, Carla. ¿Te dije Karen siempre? No. ¿Sí? Perdón, Carla. Gracias, Sandra. Pues después de los hechos y cifras que acabamos de escuchar, resulta importante destacar que pues en el ámbito académico existe un consenso acerca de que el trabajo infantil incide negativamente en el desarrollo de las niñas y niños. Sin embargo, desafortunadamente el trabajo infantil en muchas ocasiones está oculto y en muchas otras naturalizado, ya sea porque se percibe como algo inevitable, precisamente como una estrategia de supervivencia en los sectores más pobres de la sociedad, pero a veces también hasta como algo positivo asociado al valor formativo que tiene el trabajo en la niñez. Se ha reconocido que la inversión que el Estado o los países pueden realizar en las niñas y niños en materia de educación, salud, deporte, cultura y esparcimiento será algo determinante en cómo retribuyan ellos en un futuro a sus hogares, en las comunidades y su país en general. Es importante destacar que pues, el trabajo infantil, además de vulnerar los derechos de la infancia, no resuelve como tal los problemas de pobreza ni las carencias familiares. Por el contrario, yo creo que más bien reproduce entre generaciones entornos de desigualdad, baja escolaridad y ausencia de capacidades. La Organización Internacional del Trabajo, si bien reconoce que hay importantes progresos en el combate al trabajo infantil a nivel mundial, toda vez que justamente durante el periodo de 2008 al 2012 la población infantil que estaba en esta situación disminuyó 47 millones al pasar de 215 a 168 millones. Sin embargo, en México
afortunadamente no ha sido la excepción. Datos del INEGI contenidos en el módulo de trabajo infantil arrojan que un resultado positivo en este tema, debido a que hubo una reducción en más de 500,000 niños y niñas trabajadores durante el periodo del 2011 al 2013. Ahora bien, ¿por qué es importante hablar de este tema? Bueno, algo que muchas veces no se platica es justamente de las consecuencias del trabajo infantil en niños y niñas. Vamos a platicar un poquito de esas consecuencias. La primera, pues son evidentemente las consecuencias físicas, ¿no? El trabajo en general es una actividad peligrosa, pero en niños y niñas puede resultar devastador justamente para los temas de salud. ¿Cuáles son esas consecuencias? Bueno, la primera, y creo que siempre es la más visible, justamente es en la piel. La dermis de un niño es 2.5 veces superior a la de un adulto con respecto a su peso corporal. ¿Esto qué significa? Que sumando el hecho de que la piel de un niño es más fina, puede suponer mayor absorción de toxinas. De hecho, cuando hemos llegado a ver niños que están en una situación de trabajo, es evidente y es como el primer signo, justamente la piel reseca, piel que evidentemente absorbe más rápido toxinas que la de un adulto. Si hablamos del sistema respiratorio, pues las niñas y niños respiran más profundamente y con más frecuencia. Si están expuestos a sustancias peligrosas, obviamente el riesgo es mucho mayor. También de la mano con esto, los daños cerebrales que pudiera tener el cerebro de un niño o niña es justamente también por las sustancias tóxicas a las que pudiera estar expuesto, y obviamente como están en una edad en la que en general todo su cuerpo está en desarrollo, con mayor razón el cerebro está expuesto a un nivel mayor de daño. Si tenemos que hablar, esto es algo que me parece a mí fundamental, el sistema gastrointestinal, el endocrino, el reproductivo y la función renal son también algunos síntomas, o más bien sistemas que se pueden dañar de forma inmediata. Si en nuestro auditorio hay gente que tiene, por ejemplo, problemas de colitis, gastritis, imagínense esos mismos malestares, pero ahora también en el cuerpo de un niño. No quiero pensar cómo viven en el día a día estos pequeñitos, ¿no? Y adicional, por ejemplo, cuando están en un trabajo donde cargan o tienen que hacer alguna labor donde tengan que cargar un peso mayor al de su cuerpo, pues también están expuestos por ejemplo, a una hernia. Todo esto en general pues hace que su esperanza de vida sea menor en comparación a la de un niño que no trabaja. Aunque resulta difícil de cuantificar esta cifra, pues cuanto antes se empieza a trabajar una persona, pues tendrá más riesgo de presentar signos prematuros de envejecimiento. Esto en relación a las consecuencias físicas, pero también hay otras que no son visibles, pero igual de dañinas, que son las consecuencias psicológicas. Obviamente son más vulnerables a las vejaciones físicas, sexuales y emocionales. Y trabajar en un entorno donde se sientan denigrados u oprimidos, pues puede provocarles daño psicológico como baja autoestima, desconfianza o frustración, dañando de esta manera pues su desarrollo integral y una adaptación futura a espacios diferentes. También, bueno, es evidente las consecuencias educativas que esto tiene. Los niños, niñas y adolescentes que trabajan pues presentan problemas de bajo rendimiento escolar si es que asisten a la escuela, pero si no, pues bueno, las largas jornadas y el cansancio incrementan la posibilidad de que reprueben sus estudios. En promedio, aquellos que trabajan tienen un retraso aproximado de 2 años, lo cual puede resultar en avances tardíos conforme al sistema educativo autorizado. Desafortunadamente, solo 1 de cada 4 niños y niñas trabajadores concluye la educación básica, y pues bueno, todo lo que esta situación deriva en temas de analfabetismo y ausentismo escolar, altos porcentajes de deserción, reprobación y escaso aprovechamiento. Y pues por último, las consecuencias económicas que esto tiene. A corto
plazo. Desafortunadamente el trabajo infantil parece aliviar la situación de pobreza familiar. Obviamente el ingreso que ellos pudieran aportar a una casa que está en extrema pobreza, pues de entrada pareciera que puede aliviar un poquito la situación. Sin embargo, pues más tarde esto se convierte en un factor de reproducción de la misma situación. Un niño que deja los estudios por ir a trabajar, es muy probable que sea en un futuro un adulto que esté en una situación de pobreza similar. Todo esto, las consecuencias que acabamos de platicar, es lo que vamos a estar también analizando con nuestra invitada después del corte que hagamos. Vamos rapidísimo a un corte comercial y regresamos. Sea un corte de estación. Recuerda que estás escuchando Rostros de la Trata aquí en Radio Ciudadana, como cada martes de 12 a 12:30 horas. 5604-8229 y 5604-7926 son los teléfonos de nuestra emisora. 01800-670-1680 es nuestra alada. No te vayas, volvemos. En investigación educativa y ejercicio de la docencia por la UNAM. Actualmente se desempeña como coordinadora general de RIRIKI, Intervención Social y Acción Social RIRIKI AC, y además de ser integrante del grupo de expertos y expertas en primera infancia de la Organización de Estados Americanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la OEI. A la doctora Nacheli le hemos invitado para que justamente nos explique. Nacheli, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes? Muy bien, gracias. Aquí Estar con ustedes otra vez, lástima que no pude estar ahí en cabina. sí, cara, pero lo bueno es que estábamos ahorita y vamos a poder platicar justamente este tema de trabajo infantil. Y pues para empezar, Nacheli, hace ratito antes de irnos a corte estábamos platicando de las consecuencias del trabajo infantil, ¿no? Pero quisiera que nos pudieras apoyar dándonos cómo está el panorama actualmente de este tema justamente en nuestro país, aquí en México. Bueno, según la encuesta nacional de ocupación y empleo, que tiene un módulo de trabajo infantil, estaremos hablando de 3 millones de niños, niñas y adolescentes entre los 5 y los 17 años de edad que trabajan en nuestro país. Entonces estás hablando pues más o menos de 3 de cada 10 niños mexicanos en esas edades pues trabajan. Y bueno, estábamos escuchando hace ratito, bueno, platicábamos que aunque han habido un decremento en las cifras, no solo en México, sino a nivel mundial, ¿qué es lo que falta por hacer o qué es lo que necesitamos hacer como sociedad, Nacheli, para que estas cifras sigan sufriendo modificaciones hacia la baja? Y uno, como desde su trinchera personal, ¿cómo puede apoyar para que esto suceda? Pues fíjate que no hay que como cantar victoria. Si bien es cierto han ido a la baja, acordémonos que este tipo de sistemas de información captan un cierto tipo de trabajo infantil, y lo que hemos estado viendo últimamente, y sumado a la crisis, a esta crisis continua que tenemos, lo que ha venido pasando es que hay figuras de trabajo infantil que no las registra esta encuesta. No, básicamente estamos hablando de el trabajo como más informal, más de movilidad, como pueden ser los niños migrantes con aleros agrícolas, y que son difíciles de captar en este tipo de encuestas, que además tiene otra lógica, porque no responden los niños, responden los adultos. Claro, entonces actualmente podríamos decir que todavía hay cifras que no están contabilizadas. Hay una que no está contabilizada, entonces sí las hay. Usted... Mira, yo creo que ha habido como varias cosas que, digamos, estimulan, aunque están generando como efecto como perder. Por ejemplo, tenemos todo lo que son las transferencias monetarias, como lo que hoy denominamos Prospera, ¿sí? Lo que se ha demostrado es que pues al posibilitar mayor asistencia a la escuela, disminuye la intensidad del trabajo infantil, no el trabajo infantil en general, porque por ejemplo en zonas cañeras en el estado de Veracruz se realizó un estudio hace unos 3 años, y lo que se detectó es que estos niños tenían hasta triples jornadas, porque iban a la escuela para conservar la beca de la escuela, iban a los campos cañeros y aparte también hacían trabajo doméstico.
Claro, entonces imagínate cómo estaría la salud mermada de estos niños después de estar, ¿cuántas horas te gusta que estén desde que despiertan hasta que vuelven a dormir? No, básicamente no tienen naturalmente todo su derecho al juego, su derecho al descanso, al esparcimiento, pero además también al educativo, porque tenemos que pensar en la educación no nada más como que asistas, sino con qué elementos estás y con qué fuerza física estás tú accediendo a la escolaridad, ¿estás de acuerdo? Allí hay como una brecha oculta que no se contabiliza y se tiene que contabilizar. Entonces, ese es uno. Lo otro es el incremento de del trabajo doméstico, pero de manera muy ruda en las niñas. Y eso está sucediendo mucho en las áreas urbanas, ¿no? En donde tienes a los papás, a las mamás, en las zonas, digamos, de las zonas conurbadas, con tiempos de trabajo y traslado que ocupan más de la mitad del día, y los niños básicamente son las niñas, muchas veces desde los 6, 7 años de edad, quienes se hacen cargo total de sus niños, de los hermanos más chiquitos. Y es terrible porque estás hablando de una maternidad que no es una maternidad biológica, pero sí el hecho de la maternidad infantil de manera terrible. No estamos hablando, y aquí el auditorio tiene que hacer una diferencia entre lo que es el trabajo formativo que finalmente ayuda a hacernos a la convivencia, a observar reglas de obligaciones y deberes, sino básicamente estamos hablando de este otro tipo de trabajo, que es un trabajo de explotación total. Justamente que de hecho de eso estábamos hablando antes del corte, es cómo estos fenómenos sociales donde el trabajo infantil pareciera no nada más como ya ni siquiera como una estrategia para la supervivencia de la pobreza, sino como algo que estuviera ya naturalizado para como algo positivo y apoyo a la familia, ¿no? Sí, y eso es terrible porque tenemos una valorización muy arraigada socialmente, en donde justificamos este tipo de trabajo en términos de la pobreza de la familia en su conjunto, la precariedad de las condiciones sociales. Y yo creo que aquí lo que tenemos que tener claro son muchas cosas. Uno es que tenemos que quejarnos de la precariedad y de las condiciones de pobreza, no nada más donde viven los niños, sino donde están viviendo las familias en su conjunto, niños, adultos, jóvenes y adultos mayores. Y en esa lógica, pues la agenda es cómo hacemos para seguir impulsando un mundo y un México más equitativo, menos desigual, más justo socialmente, y no justificando que por eso los niños tengan que trabajar, ¿no? Claro. Oye, Nacheli, si tú pudieras darle una recomendación, una en concreto, en particular, y que fuera como el primer paso para que cada quien desde su posición pudiera apoyar, ¿tú qué le dirías a nuestro auditorio? Bueno, de entrada que no lo justificara, ¿no? O sea, generalmente lo que tenemos es una amplia justificación del fenómeno de explotación laboral en niños y una alta naturalización. O sea, tenemos que pensar más en la lógica de cómo hacemos accesible lo que queremos para ahora sí de los nuestros, para todos, ¿no? Y entonces creo que el primer paso para avanzar es desnaturalizar, no justificar. No justificarlo. Yo creo que eso es algo, como dices tú, lo principal, lo que tenemos que hacer cada quien desde su trinchera. Y, Nacheli, si alguien quisiera tener más información respecto a lo que ustedes hacen, ¿dónde los encuentran? ¿Cómo se ponen en contacto con ustedes? www.riki, es RI.org.mx, y el correo es igual, buzón@riki.org, y los teléfonos 56 35 37 91 y con terminación 89 también. Nacheli, un último mensaje para nuestro auditorio que nos está escuchando, y antes de terminar el programa, que quisieras darles. No, pues que hagamos exactamente el cumplimiento de todos los derechos de los niños y las niñas, nuestra agenda, no nada más una agenda privada, sino una agenda pública. Indignémonos y trabajemos porque todos los niños y las niñas y los adolescentes mexicanos y del mundo vean cumplidos sus derechos, ¿no? Nayeli, pues muchísimas gracias por compartirnos un poco de lo que ustedes están haciendo y darnos un panorama muy general, porque el tiempo es poquito, de cómo es la situación de estos niños y niñas trabajando aquí en nuestro país. Muchísimas gracias, esperamos tenerte pronto. Yo creo que el espacio de rostros de trata y
el visibilizar este fenómeno es un gran espacio para apoyar y tratar de coadyuvar a proteger a miles de niñas y niños mexicanos. Gracias, Nayeli. Pues seguimos trabajando en, justamente como dice nuestra invitada, visibilizar estos fenómenos. Y pues ya casi para concluir, Sandra, pues un tema que todavía da para otros programas, pero claro que sí, Carla. Esperamos en el siguiente programa seguir platicando de estos temas. Y pues no nos queda más que agradecer a nuestro auditorio que haya estado escuchándonos. Mando rápidamente un saludo que me pidieron para mi sobrino Leonel, justamente en este tema de la educación, que se ponga a estudiar las tablas. Y pues nos vamos. A ver, 4x4, Leonel, ¿cuánto es? Exactamente. Gracias a mi querida Dianita, no sé exactamente qué. Lo de recuerda qué. Venga, vamos a la nota. Recuerda que. Recuerda que el día de hoy, 20 de octubre, se conmemora el Día Mundial de la Estadística. El tema de este año destaca la función decisiva que desempeña la información estadística oficial de alta calidad para el análisis y la adopción de decisiones en materia de políticas bien fundadas en apoyo del desarrollo sostenible. La frase que identifica este año es: datos mejores, vidas mejores. Nos despedimos. En la operación técnica, Manuel Compatitla. La coordinación de invitados es de Alejandra Jaime. La producción de Diana Ramos. La conducción de Carla Ortega. La locución de Sandra Vázquez. Muy buenas tardes.